Todos quedaron atónitos cuando el perro policía K9 del agente descubrió la cara oculta de su novio. La detective Priya y su leal K9, Juno, siempre habían sido un equipo perfecto. Pero todo cambia cuando Juno reacciona violentamente hacia su novio, Alex. Tras descubrir un archivo oculto que vincula a Alex con un peligroso sindicato criminal, el mundo de Priya se pone patas arriba. A medida que la verdad se revela, Priya debe decidir si puede confiar en el hombre que ama o exponerlo, arriesgándolo todo. Con el peligro acechando, los instintos de Juno pueden ser lo único que los mantenga con vida. El aire se sentía denso y pesado mientras Priya estaba en la entrada del refugio de animales, el penetrante olor a desinfectante mezclándose con el leve aroma a pelo mojado. Dentro, una gran jaula con un solo perro dentro captó su atención. Una pastor alemán. Su pelaje era una mezcla de marrón oscuro y negro, el tipo de coloración que la hacía parecer regia y cautelosa a la vez. Los ojos de la perra estaban alerta, pero llenos de una tristeza silenciosa que Priya reconocía demasiado bien. Esta perra había pasado por algo que dejó una marca más profunda que simples cicatrices físicas. Se llama Juno, dijo suavemente el trabajador del refugio, retrocediendo para que Priya pudiera acercarse. Las orejas de Juno se movieron, pero no se movió de su rincón. Su mirada era penetrante, intensa. Observaba a Priya sin parpadear, como si estudiara cada uno de sus movimientos. Priya se agachó lentamente, ofreciendo una mano. Siempre había sabido que su próximo compañero sería un perro, pero en el momento en que cruzó la mirada con Juno, sintió una conexión inmediata. No se trataba solo del trabajo, era algo más. Podía percibir que esta perra tenía una historia, una que Priya ayudaría a escribir. El trabajador suspiró, cogiendo una correa de la pared. Ha tenido un pasado difícil, pero hay algo en ella, algo que me dice que podría ser genial. Solo llevará tiempo y mucha paciencia. Priya sonrió, con un brillo de determinación en sus ojos. Soy buena en ambas cosas. Semanas después, Priya y Juno se habían adaptado a una rutina. La perra aprendía rápido, captando las órdenes con una velocidad impresionante. Priya podía sentir cómo se formaba el vínculo, como las piezas de un rompecabezas encajando. Juno no era solo una compañera, se estaba convirtiendo en parte de la vida de Priya. Cada noche, realizaban ejercicios de entrenamiento, las órdenes de Priya firmes y claras. La perra respondía con concentración y precisión, cada movimiento fluido y calculado. Pero había algo inquietante en el comportamiento de Juno. Al principio, era sutil. Pequeños gruñidos cuando un ruido fuerte la sobresaltaba, o un momento de vacilación al pasar por ciertos lugares. Priya asumió que era el resultado del pasado de Juno, algún trauma dejado atrás por dueños anteriores. Tenía sentido. El pasado de Juno no había sido fácil, y la perra todavía estaba aprendiendo a confiar. Entonces llegó Alex. Priya lo había conocido hacía unos meses en una cafetería cerca de la comisaría, y había sido perfecto desde el principio. Encantador, divertido, con una sonrisa fácil que hacía que todo pareciera más ligero. Empezaron a salir, y Priya se sintió más cercana a él cada día que pasaba. Se lo presentó a Juno, confiada en que su perra, con su naturaleza tranquila pero leal, lo recibiría en sus vidas. Pero Juno no lo hizo. La primera vez que Alex fue a casa, la perra se quedó en la entrada, su postura rígida, su cuerpo tenso. Juno no gruñó. No. Fue algo más escalofriante. Estaba observando a Alex, su mirada fija. Tan pronto como él se acercó, los labios de Juno se curvaron ligeramente, revelando una hilera de afilados dientes. El pelo de su lomo se erizó, su cuerpo vibrando con inquietud. Alex la miró con una ceja levantada, claramente sorprendido, pero intentó disimularlo con una risita.
Supongo que no soy el encantador de perros. Prilla le dedicó una sonrisa tranquilizadora. Solo se está acostumbrando a ti. Dale tiempo. Pero los gruñidos comenzaron poco después. Sutiles al principio. Luego más fuertes. Cada vez que Alex entraba en la habitación, los ojos de Juno se clavaban en él, y sus gruñidos bajos llenaban el espacio. Prilla intentó restarle importancia, diciéndose a sí misma que Juno solo estaba nerviosa o confundida. Después de todo, la perra había pasado por mucho. Pasaron las semanas y el patrón continuó. Cada vez que Alex pasaba por allí, Juno gruñía, ladraba o incluso intentaba morderlo. Prilla intentó tranquilizar a Alex, diciéndole que era solo parte del proceso de Juno para adaptarse a gente nueva. Pero la inquietud de Alex crecía. ¿Siempre es así conmigo?, preguntó una noche, su sonrisa vacilante. Prilla vaciló. Es solo protectora. Eso es todo. A pesar de sus seguridades, Prilla no podía quitarse la creciente sensación de incomodidad. Había momentos en que el comportamiento de Juno parecía demasiado deliberado, demasiado intencional. La forma en que la perra observaba a Alex con tal intensidad, como si estuviera viendo algo que Prilla no veía. Una tarde, Prilla y Juno fueron asignadas a una patrulla de rutina cerca de un distrito de almacenes, parte de una investigación sobre una serie de robos y actividad de drogas que había estado asolando la zona. Mientras se acercaban a la calle cerca de uno de los almacenes, Juno empezó a gruñir de nuevo, su cuerpo temblando de agitación. ¿Juno? ¿Qué pasa?, preguntó Prilla suavemente. Pero la perra estaba obsesionada, sus ojos pegados a una dirección particular pintada en la pared de un edificio. Era la dirección de Alex. Prilla se quedó helada, un escalofrío recorriéndola. Era una coincidencia, se dijo a sí misma. La zona estaba concurrida, llena de almacenes y edificios deteriorados. Había muchas direcciones cercanas. Pero la reacción de Juno era inconfundible. La perra estaba convencida de que algo andaba mal. Continuaron su patrulla. Pero Prilla no podía quitarse la sensación de que Juno intentaba decirle algo. La inquietud en su estómago crecía a cada paso, y no podía ignorar la creciente sospecha. ¿Por qué actuaba Juno así? ¿Por qué odiaba tanto la perra a Alex? Y así, sin más, la pequeña semilla de la duda echó raíces. Esa noche, mientras Prilla y Alex se sentaban en su sofá, notó a Juno de pie cerca de la ventana, mirándolos a ambos fijamente. El gruñido que se había vuelto tan familiar ahora sonaba más fuerte, más agudo. Alex se movió incómodamente, sus ojos mirando nerviosamente hacia la perra. Prilla captó su mirada. Pero antes de que pudiera hablar, Juno estalló. No fue un ladrido. Fue un gruñido feroz, de advertencia, que hizo que Alex se enderezara, con el rostro pálido. Prilla sintió el peso del momento, la creciente comprensión de que se enfrentaba a algo para lo que no estaba preparada. Quizás simplemente no está lista para esto, dijo Alex, su voz tensa. Pero había algo detrás de sus palabras, algo que hizo que el estómago de Prilla se revolviera. ¿Podría Juno estar viendo algo que Prilla pasaba por alto? Prilla miró a Juno, sus ojos oscuros brillando en la tenue luz de la lámpara. El cuerpo de la perra estaba tenso, sus músculos rígidos bajo el pelaje brillante. Y ya no era solo una compañera. Se había convertido en un testigo silencioso, una advertencia en sí misma. Nunca había gruñido así antes, a nadie. Ni siquiera cuando Prilla la trajo a casa por primera vez, confundida y herida por lo que sea que hubiera pasado en su pasado. Había algo en Alex. Algo oculto justo debajo de la superficie, algo que Juno había percibido antes de que Prilla siquiera lo considerara. Juno, basta, dijo Prilla suavemente. Pero la perra no se movió. En cambio, la mirada de Juno nunca se apartó de Alex, su gruñido haciéndose más profundo. Alex se removió en su asiento,
sus dedos tamborileando nerviosamente en el reposabrazos. Priya forzó una sonrisa, pero se sintió hueca. Quería creer en Alex. Quería creer que el comportamiento de Juno era solo una fase. Pero mientras los momentos se alargaban, el peso de la duda presionaba más fuerte en su pecho. Al día siguiente, las sospechas de Priya se encendieron una vez más cuando encontró algo escondido en el apartamento de Alex. No estaba destinado a ser encontrado. Podía decirlo por la forma en que el archivo había sido metido apresuradamente detrás de una pila de revistas en su escritorio. Al principio, parecía inocuo, solo una colección de documentos. Pero cuando lo abrió, un escalofrío la recorrió. El archivo estaba lleno de detalles. Planes, fechas, nombres. Todo apuntando a una cosa. El mismo sindicato criminal que ella estaba investigando. Sus dedos temblaban mientras revisaba los papeles. Un documento llamó su atención. Un mapa con ubicaciones clave marcadas en rojo. Su pulso se aceleró mientras seguía las líneas. Lugares donde habían ocurrido robos recientes. Almacenes vinculados al tráfico de drogas. Pero la peor parte era el nombre de Alex. Listado como asociado de una figura notoria que llevaba meses persiguiendo. Priya cerró el archivo. Su respiración superficial. Un nudo se formó en su estómago. Uno que se negaba a aflojarse. Quería descartarlo. Atribuirlo a algún malentendido. Pero en el fondo, sabía que no había otra explicación. Alex había estado involucrado. Y tenía que saber por qué. La noche siguiente, mientras ella y Juno caminaban por las calles tranquilas después de otra patrulla rutinaria, la mente de Priya daba vueltas. No podía hablar con Alex sobre esto. Todavía no. La conmoción de lo que había descubierto era demasiado grande, y no sabía cómo enfrentarlo sin deshacer todo lo que habían construido. Necesitaba respuestas primero. Juno, sin embargo, estaba lejos de estar tranquila. La perra se había vuelto aún más agitada, con el pelo erizado, los ojos agudos y moviéndose rápidamente. Mientras pasaban por el mismo callejón, Juno se detuvo de repente. Sus fosas nasales se ensancharon y tiró de la correa, decidida a avanzar. Priya tiró de la correa hacia atrás. ¿Qué pasa, chica?, murmuró, observando a Juno de cerca. No había razón para que la perra estuviera tan tensa. Sin embargo, se negaba a moverse. El corazón de Priya dio un vuelco, su mente repasando los posibles escenarios. ¿Podría ser la zona por la que caminaban? ¿Había algo en ella que activara a Juno? Justo cuando estaba a punto de tirar de nuevo, el sonido de pasos distantes resonó en el callejón. El cuerpo de Priya se tensó, acercando instintivamente a Juno. Oyó el murmullo silencioso de voces. Dos hombres. Uno de ellos demasiado familiar. Alex. Se quedó helada. Esto no era una coincidencia. Desde las sombras, apenas podía distinguir su silueta mientras hablaba con alguien. Priya no podía oír la conversación claramente, pero fue suficiente para revolverle el estómago. Alex había estado ocultando algo. Estaba segura de ello ahora. Al día siguiente, lo confrontó. Tenía que hacerlo. La mente de Priya era un caos mientras se paró frente a él, intentando mantener la voz firme. Alex estaba en la cocina, de espaldas a ella mientras servía café, felizmente inconsciente de la tormenta que se gestaba tras sus ojos. Alex, dijo, su voz firme pero cargada con el peso de 1000 preguntas. Hay algo que necesito preguntarte. Algo importante. Él se giró, su habitual sonrisa fácil desvaneciéndose ligeramente al ver la expresión de su rostro. ¿Qué pasa? Priya no perdió el tiempo. Encontré algo, Alex. En tu apartamento. Un archivo. Estás involucrado con el mismo sindicato que he estado investigando. El silencio que siguió fue denso. Más denso que cualquier silencio que hubiera sentido entre ellos. No habló de inmediato, su mirada vagando hacia el suelo.
Era el tipo de vacilación que no había esperado de él. Lo estuve, dijo al fin, en voz baja. Estuve involucrado. Pero eso fue hace mucho tiempo. Dejé esa vida atrás. El corazón de Priya se hundió, pero se obligó a escuchar. ¿Me estás diciendo que simplemente te alejaste de todo? ¿Sin consecuencias? Alex suspiró, frotándose las sienes. No es tan simple, Priya. No lo entiendes. No tuve elección. Hice cosas. Tuve que hacer cosas para proteger a mi familia. Ya no soy esa persona, lo juro. Pero Priya no podía apartar la creciente inquietud en su pecho. Juno le había advertido. Los instintos de la perra habían acertado. Las palabras de Alex sonaban huecas, cada una más desesperada que la anterior. Quiero creerte, susurró Priya, pero las palabras se sentían extrañas, como si no pertenecieran a su boca. Pero, ¿cómo sé que dices la verdad? Alex se quedó en silencio por un momento, el peso de su pregunta suspendido entre ellos como un abismo imposible. El estómago de Priya se revolvió mientras su mirada se desvió hacia Juno, que estaba cerca de la entrada, observándolos a ambos con ojos que una vez estuvieron llenos solo de confianza. Ahora, solo había incertidumbre en sus profundidades. Alex dio un paso hacia ella, extendiendo la mano. Priya. Por favor. Estoy intentando protegerte. De todo esto. Priya sintió una punzada aguda en el pecho mientras lo miraba fijamente, dividida entre el hombre al que había llegado a querer y la verdad innegable de la advertencia de Juno. La tensión en la habitación se sentía palpable, casi sofocante, como si las propias paredes se estuvieran cerrando. Podía oler el leve aroma a cuero de su chaqueta mezclado con el agudo y metálico olor a sudor que parecía flotar en el aire entre ellos. No solo el aire era denso, sino también el peso de su historia no contada y la traición que ahora pendía sobre ella. La mirada de Priya volvió a Juno. La perra, aún inmóvil cerca de la entrada, miraba fijamente a Alex con una expresión que envió un escalofrío inquietante a Priya. Sus orejas estaban hacia atrás, su cuerpo rígido, y sus ojos contenían una agudeza que Priya no podía ignorar. La lealtad en ellos siempre había sido inquebrantable. Pero ahora había algo más, algo que hablaba de profunda desconfianza. Era como si Juno viera la verdad en los ojos de Alex. La verdad que Priya había estado evitando. Quiero creerte, susurró Priya, con la voz tensa. Pero no puedo. No con todo lo que ha pasado. La expresión de Alex vaciló solo por un segundo. Fue un cambio sutil, pero suficiente para que Priya lo notara. La máscara se estaba deslizando y las grietas en su fachada comenzaban a mostrarse. Volvió a extender la mano, pero Priya retrocedió un paso, sus instintos gritándole que mantuviera la distancia. No lo entiendes, Priya, dijo, su voz baja y suplicante. El sindicato. Tienen poder. Saben cosas, lo controlan todo. Si me hubiera alejado, habrían ido a por ti. Tuve que mantenerme cerca para protegerte. No tienes idea de lo que es estar atrapado en esa vida. Las palabras sonaban ensayadas. Priya las había oído todas antes, de otros criminales, otros hombres intentando justificar sus acciones. Pero no se trataba solo de protegerla. Se trataba de usarla, de manipular su confianza para cubrir sus propias huellas. Alex no era una víctima. Era parte del juego. Y ahora, el juego se estaba cerrando sobre ellos. Antes de que Priya pudiera responder, la puerta principal se abrió de golpe. El sonido de pesadas botas golpeando el suelo resonó por el apartamento. El corazón de Priya dio un brinco, su cuerpo tensándose instintivamente mientras el caos repentino inundó el espacio. Hombres enmascarados entraron en tropel, sus rostros ocultos por telas oscuras, sus movimientos rápidos y agresivos. El acre olor a pólvora llenó el aire, mezclándose con el toque metálico del sudor y el agudo olor a pánico. La mano de Priya voló a su costado, buscando su arma.
pero fue Juno quien se movió primero. La perra saltó a la acción, cargando hacia adelante con una fuerza que envió a uno de los atacantes al suelo. El cuerpo del hombre se estrelló contra la pared con un golpe sordo y repugnante, su arma resbalando de su mano mientras los gruñidos de Juno llenaban la habitación. Prilla dio un paso atrás, sus ojos escaneando la habitación en busca de una ruta de escape. Pero era demasiado tarde. Los atacantes ya se estaban acercando. Intentó apuntar con su arma, pero sus manos temblaban. Todo estaba sucediendo demasiado rápido. El aire estaba cargado de violencia, de miedo, del amargo escozor de la traición que ahora envenenaba el mismo aire que respiraban. Juno estaba a su lado, sus gruñidos haciéndose más profundos mientras se enfrentaba a otro atacante. La perra era un borrón de movimiento, enseñando los dientes mientras defendía a Prilla con todo lo que tenía. El atacante lanzó un brazo, intentando asestar un golpe, pero Juno fue demasiado rápida. Lo desequilibró, enviándolo a estrellarse contra el suelo, donde quedó inmóvil. Prilla no tuvo tiempo de sentir alivio. Otro hombre se abalanzó sobre ella, su cuchillo destellando en la tenue luz. Apenas tuvo tiempo de reaccionar antes de que Juno se lanzara de nuevo, esta vez hincándole los dientes en el brazo del hombre. El atacante gritó, su agarre en el cuchillo aflojándose, dando a Prilla la oportunidad de desarmarlo. Pero en el caos, algo salió mal. Juno aulló de dolor, el sonido agudo atravesando el caos. El corazón de Prilla se detuvo. Se giró justo a tiempo para ver a Juno tambalearse hacia atrás. Un profundo corte a lo largo de su costado donde uno de los atacantes la había golpeado. La sangre empapó el pelaje de Juno, oscureciendo su pelaje. ¡Juno!, gritó Prilla, corriendo a su lado. Soltó su arma y se arrodilló junto a la perra, sus manos temblando mientras buscaba heridas. La herida era grave, pero Juno seguía respirando. Seguía viva. Prilla podía sentir la fuerza de la perra, el fuego en sus ojos, y sabía que Juno no estaba lista para rendirse. La batalla continuaba a su alrededor, pero el enfoque de Prilla era único. La lealtad de Juno lo era todo en ese momento. Era lo único que nunca había flaqueado, lo único que permanecía constante en medio de las mentiras y la traición. «No dejaré que te lleven a ti también», susurró Prilla, su voz ronca por la emoción. Presionó su mano contra el costado de Juno, intentando detener la hemorragia. La perra la miró, sus ojos suavizándose solo por un momento, como si entendiera el voto silencioso que Prilla había hecho. A lo lejos, los sonidos de la pelea comenzaban a apagarse. Los atacantes caían uno por uno, su fuerza desvaneciéndose. El hedor a sangre y sudor era denso, y el apartamento parecía demasiado pequeño, demasiado lleno de peligro. Prilla se levantó, su mano todavía en el costado de Juno, y examinó la escena. El último de los atacantes estaba sometido, yaciendo inmóvil en el suelo. Podía oír el sonido de las sirenas haciéndose más fuerte afuera. La pelea había terminado. Los criminales habían sido derribados. Pero mientras Prilla miraba a Juno, su leal compañera, se dio cuenta de que la batalla estaba lejos de terminar. Mientras la puerta del apartamento se abría de golpe de nuevo, el equipo de Prilla entró corriendo, con las armas listas. Pero no fue la llegada de refuerzos lo que hizo que su corazón se acelerara. Fue la comprensión de que Alex había estado detrás de todo. La había utilizado. Había utilizado a Juno. Cada momento de su relación había sido una mentira cuidadosamente orquestada. Había estado trabajando para el sindicato desde dentro, interpretando el papel del novio atento mientras manipulaba la confianza de Prilla para cubrir sus propias huellas. Los instintos de Juno habían tenido razón desde el principio. Y ahora, en las frías secuelas del caos, Prilla sabía lo que tenía que hacer. Se volvió para encarar a Alex, que estaba paralizado en un rincón, sus ojos abiertos por la culpa y el miedo. «Confié en ti», dijo Prilla,
su voz firme a pesar de la furia que se agitaba dentro de ella. Y me traicionaste. Alex abrió la boca, pero no salieron palabras. El silencio se extendió entre ellos, denso y sofocante. Ya no había vuelta atrás. Prilla respiró hondo, estabilizándose. Tenía que hacer lo correcto. Por ella misma, por la ley y por Juno. Alex, estás bajo arresto. La investigación sobre el sindicato continuó, pero los criminales habían sido desmantelados, uno por uno. Las pruebas se habían reunido. Los líderes habían sido derribados. Y Prilla y Juno salieron victoriosas. El vínculo que compartían, inquebrantable, probado a través del fuego, era lo único con lo que Prilla podía contar. Mientras estaba de pie con Juno a su lado, observando la puesta de sol desde la azotea, Prilla sintió una tranquila sensación de paz asentarse en su pecho. Pasara lo que pasara después, sabía que no estaba sola. Ya no. Uno, su leal compañera, siempre estaría a su lado.